Queridos hermanos, por motivos técnicos no se pudo grabar el mensaje de este domingo, por lo cual estamos enviando este video. Y la prédica para esta semana es el secreto para ser bendecido. La pregunta es, ¿alguna vez usted ha sufrido o ha sido rechazado, marginado o le han tratado injustamente? Esta es la historia de una joven mujer que vino del campo a la capital. Ella trabajó como empleada doméstica. Como no conocía a nadie, no salía para nada. Hasta que un día conoció de Jesucristo y empezó a salir cada domingo para asistir a la iglesia. Esto no agradó a sus patrones, por lo cual en una ocasión se demoró más tiempo. Cuando regresó ya no la dejaron entrar. Le acusaron de haber robado joyas, por lo cual como un perro o como un gato lo mandaron sacando, sin poder sacar ni siquiera sus cosas, su ropa particularmente. Con esa introducción empezamos nuestro texto para el día de hoy. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El capítulo 6, el versículo, vamos a estar leyendo del 20 al 26. Entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Verso 24. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sufrirán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta generación trataron así a los falsos profetas. El Señor Jesucristo pasó toda la noche orando con su Padre. Él tenía que escoger de entre la multitud y escogió a 12 de sus discípulos, a los cuales les llamó apóstoles. Hay una diferencia entre discípulo y apóstol. Los apóstoles eran aquellos a quienes envió a predicar, a continuar con el ministerio. A los discípulos, un discípulo es un seguidor de su maestro, un aprendiz, un pupilo. Después de haber elegido a sus 12, bajó de la montaña y en la llanura empezó a predicar. Dentro de su auditorio habían 3 grupos de personas. Estaban los apóstoles a quienes había elegido, los discípulos, la multitud de sus discípulos y también la gente, el pueblo que había venido. Habían venido de todas partes, de Jerusalén, Judea, Sidón, para escuchar al Señor Jesucristo. Querían ser sanados. La multitud se acercaba a Él, porque cuando lo tocaban salía poder de Él. El evangelista Lucas presenta el evangelio de los pobres, el evangelio de los marginados, el evangelio de los extranjeros, el evangelio de las mujeres. El evangelista Lucas, siendo un médico, fue el único que se ocupó particularmente de este extracto de personas.
Por eso lo miramos que el Señor Jesucristo estaba en la llanura, a diferencia del Evangelio de Mateo que habla de las bienaventuranzas de que el Señor Jesucristo estaba desde una montaña. Mas, sin embargo, el evangelista Lucas lo pone en la llanura. Estaba junto a la multitud. Se unió a ellos. Era el Señor Jesucristo junto a los marginados, a los pobres, a los extranjeros, a las mujeres. Y ahí, mirando a los ojos, dice que habló a sus discípulos para decirles 4 veces, dichosos, felices, bendecidos. Estas bienaventuranzas son las buenas nuevas que el Señor Jesucristo trajo. En el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 4, empezando su ministerio, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto le había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos, a decir que el año agradable del Señor ha llegado. Pero juntamente con estos 4 bendiciones, bienaventuranzas, también hay una contraparte. Los 4 ayes, 4 lamentaciones. Dice, y empecemos. Ay de los ricos, dice el versículo 24. Quizás es el clave, dice. Pero las riquezas no son malas, sino la injusticia. Comer, estar saciados, no hay nada de malo. Dios quiere darnos, proveernos nuestra alimentación. Reír no está mal. Entonces, hay de los ricos, hay de los que están saciados, hay de los que ríen. Si predicásemos un evangelio así, sería un evangelio triste. Pero vemos que el Señor Jesucristo comía con la multitud, comía con sus discípulos, reía con ellos. Entonces, no estamos predicando un evangelio triste, sino que estamos hablando de que los ricos ignoran, se hacen de la vista gorda, no suple la necesidad de aquellos necesitados. A ellos, dice el Señor, ay, 4 veces, ay de aquellos. Como decíamos, el Evangelio de Lucas presenta y da un lugar muy especial a las mujeres. El Evangelio de Lucas nos muestra y cita el magnificar de María. Y ahí vamos a estar leyendo en unas páginas anteriores cómo María exalta al Señor. Entonces María dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada. Sabíamos que las bienaventuranzas son feliz, dichoso. Y así María dice, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Qué hizo? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El Señor tiene la particularidad de balancearla. Y aquí tenemos un mensaje de 4 bienaventuranzas, felices, dichosos, y los 4 ayes. Ay. Ahora para nosotros, ¿cómo podríamos aplicar este mensaje a nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestra actualidad? Nosotros podemos ser parte de la justicia del reino de Dios,
porque el Señor Jesucristo vino predicando el reino de Dios. Y por eso les decía a los pobres, les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Ahora, hoy, les dijo en el presente, dichosos, felices, el reino de los cielos les pertenece. Y nosotros, como hijos de Dios que nos pertenece el reino de los cielos, debemos ser parte de la justicia de Dios. Aquí en la Yedi Norte hay canastas donde usted puede traer productos no perecibles. El día anterior, antes de ir al culto, deberíamos hacernos el propósito de poner las mujercitas en nuestra cartera ya una librita. Lo poco en las manos de Dios se hace grande, en las manos del Señor Jesucristo. En una ocasión a mí me regalaron un aguacate. Y yo dije, ¿qué hago? Si yo tendría que regalar un aguacate, no lo haría. Pero cuando ese aguacate llegó a mi casa y ahí hice una ensalada y vi cómo puede hacer una pequeña cosa, cómo puede, es de gran valor lo pequeño. Entonces, hagamos nuestra parte. Traigamos a esta canastita. Los, eh, los siervos de misericordia cada 15 días salen a repartir alimentos, a predicar el Evangelio. Pero no se puede predicar el Evangelio con el estómago vacío. Hay que ser un Evangelio práctico. Hay que contribuir para suplir la necesidad de otros. Ahora estamos en situaciones difíciles. Hay problemas de trabajo, hay problemas de salud. Después de la pandemia se ha agravado la situación. Por eso nosotros debemos aplicar este mensaje hacia los necesitados de una manera muy sencilla. Debemos hacer nuestra parte, porque el reino de Dios está en medio de nosotros, nos pertenece. Después de todo esto, de la introducción que había enlazado muy bien con el mensaje, un mensaje que el Señor viene a dar esperanza a aquellos que son marginados. La mujer de la historia que he contado soy yo. Cuando Cristo vino a mi vida, suplió todo conforme a su palabra. ¿Por qué cuento este evangelio? Este testimonio. No tengo ningún interés de exaltar de alguna manera mi vida, pues tampoco alguien querría quizás imitar mi vida o algo que haya en mí. Nada, todo es sencillo, es simple, una vida de dificultades, de dolor, de sufrimiento, pero cuento este evangelio por una sola razón. El Señor Jesucristo cuando fue, antes de ir al cielo, dijo en, en Hechos el capítulo 1, dijo, pero van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Ahora nosotros con nuestra vida, con lo que ha hecho el Señor Jesucristo, debemos engrandecer su nombre, contando las maravillas que Dios ha hecho. Y yo cuento de las maravillas de Dios que ha hecho en mi vida, para honrar y engrandecer al Señor Dios Todopoderoso que me ha hecho bondad, misericordia a mi vida. Por eso he contado este testimonio. Dios ha suplido a mi vida. Yo no tenía, como estuve contando la historia, cuando era jovencita me mandaron sacando, justamente por estar buscando, congregándome los días domingos. No fue fácil. A través de mi vida sufrí, eh, tuve que esperar, tuve que perseverar. Han pasado los años, ahora ya tengo más de 60 años y estoy muy gozosa de ello. Me gozo también porque cuanto más pasan los años, más me acerca a vivir el reino de los cielos que hoy ya me pertenece y que también viviré y caminaré en la patria celestial, en el reino eterno, en el reino de los cielos. Tuve que perseverar. Pero como Dios dice en su palabra, dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen,
los insulten y los persigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. En mi vida estoy esperando la recompensa, pero también la he vivido. El Señor que lo balancea todo, me ha dado todo hoy. Me ha dado una familia. También me ha dado una casa donde puedo vivir. Y como el Señor lo equipara todo, y el magnificar de María que exalta al Señor, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Han pasado los años y qué cosas como el Señor lo permite. Esta familia que me maltrató, que me mandó sacando, que no me dio las cosas, ahora también viven en Carapungo, son mis vecinos. Así es como el Señor hace a aquellos que perseveran en seguirlo. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos. Yo quisiera finalizar esta palabra preciosa dando gracias al Señor. Amado Señor, muchísimas gracias por haber venido. Inauguraste el reino de los cielos, el reino de Dios en esta tierra. Y esperamos, Señor, la consumación de tu reino. Lo anhelamos, Señor. Te agradecemos porque ya poseemos el reino de los cielos dentro de nosotros. Tú vives a través de tu Espíritu Santo, reinas en la vida de todos tus hijos, en todo creyente que te ha recibido como su Señor y Salvador. Gracias porque nos has dado eso de ser dichosos, felices, gozosos, bendecidos. Gracias, Padre bueno. Amén.